Gente, bienvenidos, bienvenidas. Hoy me acompaña la representante de la Cámara por el departamento de Risaralda, Carolina Giraldo. Representante, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Aquí pendiente de todos los temas. De todos los temas, sí. Semana larga, como diría el Totono Grisales, sin sabor amargo. O sea, cosas buenas pasaron, pero también cosas difíciles. Se ganan unas, se pierden otras. Se ganan unas, se pierden otras. Ahí estaba mirando como discursos de tenistas retirados que van a las universidades ahora, entonces enseñan que ellos casi siempre perdían, sino que ganaban un poquito más de lo que perdían. Y yo fui tenista. ¿Sí? Cuando era niña era mi deporte, entonces sí coge uno mucho callo del entrenamiento y de la competencia. Es que Federer dijo algo así como que él había ganado en su carrera el 54% de los puntos. Yo dije, oiga, muy poquito, pero en realidad los ganó en el orden que tenía que ganarlos para ganar todo lo que ganaba. Pero bueno, me gusta metáfora tenística para hablar algo sobre el Congreso. Carolina Giraldo es politóloga e historiadora de la Universidad de los Andes, magíster en historia de la Universidad Rutgers en Nueva Jersey. Es la primera mujer en este siglo por el departamento de Risaralda que llega a la Cámara, o sea, hace 25 años. Hace 25 años. ¿Quién fue la última? Había dos en ese momento, María Isabel Mejía, que fue senadora, sí, y Elsa Gladys Cifuentes, que fue defensora. Que luego fue defensora del pueblo en Risaralda y había sido gobernadora de Risaralda. Y había sido gobernadora, correcto. Bueno, Carolina preside actualmente la Comisión Legal de la Equidad de la Mujer del Congreso y pues está en su primer debut en el Congreso, venía de ser concejala de Risaralda. Empecemos por ahí. ¿Qué tal le ha parecido el Congreso en estos casi 2 años? Estar ahí. El Congreso es un escenario difícil, es un escenario complejo, es un escenario de muchas frustraciones, muy desgastante, donde uno aprende finalmente que las batallas son largas. Yo creo que ese ha sido como uno de los primeros aprendizajes, y las batallas son largas. Sí. Yo fui concejal de Pereira y como concejal yo sacaba un proyecto de acuerdo en 6 meses. Ya 2 debates, está listo, sale. Aquí una ley, bueno, sí, ya tenemos una, que es la de Chao Marcas de Gobierno, pero eso pues se demoró más de 1 año y lo normal es que se demore 2 años. Sí, eso que salió rápido, me parece. Salió rápido. Y las jornadas, el nivel de ritmo que a veces tiene Bogotá, que a mí me parece, pues en realidad los colombianos en general, absurdo, ¿no? De los tiempos, pero en el caso del Congreso, los trasnochos, ¿eso es algo a lo que usted ya está acostumbrada, ese ritmo de vida? Digamos que lo difícil acá es que, claro, uno tiene el corazón partido porque está acá, pero yo soy congresista de región, o sea, yo soy de Pereira, yo quiero estar en Risaralda, los fines de semana quiero estar allá, pero por ejemplo estoy acá. Entonces, tenerla como la vida partida en dos. Yo llego a mi casa de Pereira y saco la llave de mi casa de Bogotá y trato de abrir la puerta con esa llave. Sí, tener como la vida partida, entonces como siempre me está haciendo falta tiempo. Claro. Siempre está haciendo falta tiempo, porque todo lo que yo tendría que estar haciendo en Risaralda debería estar 7 días en Risaralda, pero también necesito los 7 días en Bogotá. Entonces, básicamente el tiempo no da. El tiempo no da. Bueno, y antes de entrar en detalle en algunos temas del Congreso, usted había denunciado casos de corrupción por posibles irregularidades en el manejo de los OCAT de La Paz y tuvo que incluso salir del país el año pasado, recibió amenazas, entonces quería preguntarle cómo está ese frente. ¿Está más tranquila las cosas? Y si nos quiere contar algo sobre ese episodio. En este momento está más tranquilo, afortunadamente. Está más tranquilo, esas denuncias están en la Corte, están en la Fiscalía, están en la Contraloría. ¿Qué necesitamos? Que sigan adelante, porque la verdad es que lo que nosotros entregamos fue una investigación de más de 100 páginas en donde mostramos esos claros vínculos entre contratistas de empresas fachadas del Clan del Golfo con pues esa contratación que se hizo con OCAT Paz y la configuración política que podía haber detrás. Claro, yo hablo de esto el día que hice la denuncia en el debate de OCAT Paz en la Cámara por primera vez y ya estaban llamando a mi pareja a amenazarla ese día. O sea, no había terminado de hacer la denuncia cuando ya estaban las amenazas muy, muy duras y han sido unos ciclos de amenazas. Entonces, hace más o menos 1 año estábamos en un ciclo de amenazas terrible con seguimientos tanto en Bogotá
como en Risaralda, a diferentes personas del equipo, a familia. Entonces esa parte es compleja, pero seguimos haciendo las investigaciones, las denuncias y ahí pues ya creo que la semana entrante vamos a sacar otra denuncia. Es complicado, pero ¿y la fiscalía sí siente que tiene avances en estos frentes o no? Vamos a ver ahora con la nueva fiscal cómo nos va. Vamos a ver. O sea, que con la pasada no tanto, con el No, pasado. pues no, en la pasada no avanzó. Pasada fiscalía. Pues lo lamento, representante, y ojalá se pueda seguir llevando a cabo y sobre todo que continúen esas denuncias y ya si quiere nos puede contar más adelante algo de lo que también va a salir sobre este tema. Bueno, la noticia fue que esta semana que termina se hundió el proyecto de ley conocido como Nada que Curar en la discusión en medios y en redes, que proponía prohibir las terapias de conversión o los esfuerzos de cambio de orientación sexual e identidad de género en el país, que se conoce como ECOSIEG. Acá hay varias cosas para que abordemos, pero quiero primero darle un contexto a la gente y que usted nos cuente un poco como el origen de dónde viene esta iniciativa, pues porque uno metiéndose a ver esto, pues se da cuenta de que es increíble que pasen algunas de estas prácticas aún en el país, pero que por supuesto se relaciona con otras preguntas y con cosas que se mueven en redes sociales, con elementos de desinformación, de manipulación y con preguntas que yo creo que mucha gente se hace. Para empezar, este proyecto de ley se presentó en el 2022, si no estoy diciendo el año mal, por cuenta de la iniciativa de Mauricio Toro, representante de la Cámara por los Verdes en ese momento. Fue recusado de una manera completamente absurda por un activista que decía que él no podía participar en la discusión por ser una persona abiertamente homosexual, un conflicto de interés, una cosa que después creo que salió un antecedente muy interesante sobre este tema en cuanto a decir eso no es un conflicto de interés de ninguna forma. ¿Qué pasó con el proyecto de ahí y hasta dónde usted lo trajo? Y hablamos un poco del fondo de la iniciativa. Bueno, el proyecto, efectivamente, digamos, la primera piedra la pone Mauro Toro. Mauro no se reelige. Entonces, de alguna manera me llama, nos reunimos, me dice, Carolina, no dejemos morir esto es muy importante, es que de verdad lo que está pasando es de un nivel de injusticia y de absurdo, que es que nadie cree que que esto siga pasando en Colombia. Entonces, de alguna manera me entrega la posta. Tenemos ahora en el Congreso una comisión por la diversidad, es la primera vez que una comisión por la diversidad existe, entonces lo empezamos a trabajar con la comisión por la diversidad y lo presentamos haciéndole unos ajustes también de la mano del movimiento social y lo volvimos a presentar. Pasó primer debate en Cámara con mucho respaldo, luego pasó su debate de plenaria, nadie daba un peso porque fuera a pasar en ese momento. Y ya después llegó a Senado y en Senado pues empezó Cristo a padecer porque pues la verdad es que sí, el trámite en Senado pues digamos que fue más tortuoso, hubo como dilaciones, necesitábamos que fuera rápido para poderlo aprobar ahora y finalmente los tiempos básicamente no dieron. O sea, se termina hundiendo porque no se vota, no termina entrando en el orden del día, o sea, simplemente se va. Teníamos chance de debatirlo esta semana. Sí. Ya eran los únicos días que teníamos para debate y lo metieron en el orden del día, pero lo metieron de tercero. Y el martes no hubo debate. Entonces, un senador pidió verificación del quórum, los otros no habían llegado, levantaron la sesión. Y el miércoles se debatieron los dos proyectos anteriores, pero en el momento de debatir el tercero levantaron y no se debatió. Ya. Entonces ya no, los tiempos no dan, pero eso significa que el 20 de julio volvemos. No volverá a presentar. Lo volvemos a presentar, seguramente un texto esperamos más conciso, más tan claro y simple como sea posible, diciendo también que, claro, estos temas de la diversidad sexual son conversaciones que en muchos casos son nuevas en el contexto del Congreso en el país y que todavía son incómodas en muchos espacios o novedosas. Entonces, ¿qué es la orientación sexual? ¿Qué es la identidad de género? ¿Es lo mismo ser gay que ser trans? En fin, hay mucha, digamos, como no nos han enseñado como que esto existe. Entonces la gente desde el lenguaje mismo no es tan fácil, digamos, a poder explicar tanto como uno quisiera decir este lápiz es este lápiz y ya ahí empieza a escribir. Cuando hablamos de ECOSIEG, vi algunos testimonios, vi algunas entrevistas, pero sería interesante que usted le explicara a la gente cuáles son esas terapias de conversión
de orientación sexual que se busca prohibir, donde hay unos testimonios pues muy preocupantes y pues prácticas que uno piensa que eran de otro siglo o de otras décadas. A ver, lo primero que hay que decir es que la homosexualidad deja de ser considerada una enfermedad desde hace mucho tiempo. Sí. Y ser trans también. Entonces, como no hay enfermedad, pues nadie se puede inventar que existe un tratamiento para curar algo que no es una enfermedad. Por eso el lema del proyecto de ley es nada que curar. ¿Cómo tratan de quitarle lo gay para tratar de hablar simple? Sí, porque es como, un chico levanta la mano y dice, estoy confundido, mamá, papá, creo que soy gay. ¿Y ahí qué pasa? Para ponerlo en términos súper prácticos de la vida cotidiana. Entonces, muchas veces, en contextos un poco más conservadores o religiosos, entonces, claro, buscan un acompañamiento, es un chicharrón, ¿qué hacemos? ¿Mi hijo será que es gay? ¿Qué hacemos? ¿A dónde lo llevamos? A veces, entonces, desde contextos muy religiosos, desde las iglesias empiezan a hacer recomendaciones de, entonces, vaya, llévenlo aquí, que aquí se lo curan. Sí, ahí lo arreglamos. Ahí lo arreglamos. Claro. Y ahí es donde los papás, incluso con buenas intenciones, terminan muchas veces engañados, llevando a sus hijos a contextos violentos. Yo creo que ningún papá, ninguna mamá quiere que su hijo pase por electroshocks, porque le metan la cabeza en una pila de agua o simplemente por violencia psicológica. Ningún papá quiere eso. Pero los papás muchas veces ni siquiera saben qué pasa adentro de estos lugares. Esto pasa en terapias así 1 a 1 o en grupos estilo como Alcohólicos Anónimos o en fines de semana que se hacen retiros o camping, o también se los llevan internos durante meses, a veces sedados en contra de la voluntad, y los meten en unos lugares donde les dicen que usted entréguemelo gay y yo se lo devuelvo heterosexual. Cosa que no funciona, está demostrado que no funciona, pero que sí tiene unos efectos muy nocivos a nivel psicológico, ideaciones suicidas. Tenemos registrados casos de suicidios y lo que pasa en esos lugares es de verdad medieval. Eso no debería existir en Colombia. En el contexto del proyecto se habló, por ejemplo, de casos de maltrato, de IPS que funcionan como centros de rehabilitación donde se dan estas prácticas que usted dice, iglesias cristianas o agrupaciones religiosas que ofrecían ayuda espiritual. Esto hizo que el proyecto se leyera como si hubiera una diferencia entre agrupaciones religiosas, pero yo vi también muchas personas, algunos sacerdotes o líderes espirituales defendiendo el proyecto. Entonces, eso se trasladó a la conversación de lo que alcanzó a ver en el Congreso, como de esa tensión típica entre, no, es que ustedes lo que están oponiendo es a la familia, a la religión, a lo tradicional, y nosotros somos los que estamos realmente defendiendo eso, dirían ellos. Sí, y la verdad es que fue muy desafortunado que se polarizara de esa manera la discusión. Y esto pasó mucho más en la discusión en Senado que en Cámara. En Cámara se entendió que este es un proyecto de ley para defender los derechos humanos, para que no agredan a las personas, para que no traten de tratar como enfermos a alguien que no está enfermo. Entonces, en Cámara se entendió muy bien. Luego, algunos sectores ultraconservadores, es que ni siquiera son los conservadores o tradicionales, no, son ultraconservadores, empezaron a tejer unas narrativas alrededor del proyecto de ley que en realidad no tenían nada que ver con el contenido mismo del proyecto. Tuvimos audiencias públicas en donde fueron algunos líderes religiosos, pastores, en contra del proyecto, que decían cosas como amor no es amor. Pero luego teníamos también líderes religiosos que también hablaron en la audiencia pública y que decían Dios los ama como son. Y ahí no tienen que cambiar absolutamente nada. Entonces también hay de alguna manera como una disputa acerca de interpretaciones que hay sobre segmentos de la Biblia, en donde todavía algunas personas leen la Biblia de alguna manera como más esa Biblia que castiga. Sí. Y luego otras interpretaciones que leen la Biblia desde la lectura de el amor. Muy interesante desde el punto de vista de cómo se está interpretando lo religioso en este momento, porque la Biblia también dice un montón de cosas negativas acerca de las mujeres, por ejemplo.
Sí. Pero hoy a nadie se le ocurriría que lo que hay que hacer es legislar basados en que la Biblia dice que a la mujer infiel hay que cogerla a punta de piedra Sí. y validar ese tipo de violencia. Entonces es muy interesante porque hay todo un cambio interpretativo en las religiones acerca también de lo que significa ser LGBTIQ+. Y ahí vemos como las iglesias muchas se están abriendo. La mayoría, casi todas, están diciendo, ojo, no se puede discriminar, no se puede violentar, pero muchas incluso están diciendo, si usted es gay, usted puede ser obispo en esta iglesia, o si usted es gay, venga aquí tranquilo y no le vamos a, como a limitar su liderazgo en los grupos comunitarios. Sí. En redes sociales había pues mucha desinformación sobre el proyecto, mentiras abiertas. Estaba mirando algunos comentarios y alguien decía, ¿cuál proyecto se hundió? Comparta, por favor. Y alguien decía, era un proyecto de ley que permitía a los niños mayores de 5 años cambiar de sexo si ellos querían. O sea, que el niño se levanta un día diciendo que quería cambiar el género a niña. Pues evidentemente eso es abiertamente falso el proyecto. Absurdo. Pero dentro de otros comentarios y de contranarrativas que vi, críticas decían que ese proyecto podía entrar en colisión con un debate más grande que hay ahora mismo, que es el de las terapias de afirmación de género. Entonces están empezando a cuestionar en otros países como, bueno, pero las terapias de afirmación de género que implican, por ejemplo, cirugías o intervenciones hormonales grandes, pues tienen también que mirarse con cierto tipo de cuidado porque puede haber de pronto un acompañamiento psicosocial o simplemente familiar para que de pronto la persona, un pelado, un chico, una chica, pase esos años y pronto diga, no, yo soy esto o soy esto. Eso es una discusión gigantesca en la que no quiero meterme, sino en el sentido de lo que dice y lo que no dice el proyecto. ¿Quién en la vida define cuál es mi orientación sexual o mi identidad de género? Pues la única persona que la puedo definir soy yo. ¿Sí? Si a mí me están induciendo u obligando a que tiene que ser una cualquiera, pues eso ya está mal. ¿Cuál es la tarea del acompañamiento? La tarea del acompañamiento, ya sea psicológico o espiritual, es brindar las herramientas para que la persona defina cuál es su camino. La tarea del acompañamiento no puede ser decir, este es el único camino posible. Sí, ni un sentido ni en el otro. En ningún sentido. Mucho menos con un maltrato. Y mucho menos usando la violencia. Entonces, esos son como los límites que pone muy claramente el proyecto de ley. Entonces, claro que un padre puede aconsejar o orientar a su hijo o tener una conversación con su hijo. Es que ¿dónde se podría prohibir eso? Es que sería abiertamente inconstitucional donde tuviéramos un proyecto de ley que dijera que un padre no puede orientar o aconsejar a su hijo. Pero ojo, es que también pasa en nuestro país que dentro de una familia, a veces cuando se dan cuenta que la hija es lesbiana, el mismo padre le pide al tío o al primo, vaya, abuse de ella para que conozca lo que sí es ser mujer. Sí, hay y eso no se puede permitir. Abusos sexuales correctivos, delitos que se normalizan. Entonces, la violencia intrafamiliar, eso no se puede permitir. Estos abusos sexuales y cualquier tipo de abuso sexual, que la mayoría de los abusos sexuales en Colombia vienen por parte de familiares, no se pueden permitir. Entonces, cuando decimos, tengamos en cuenta que hay una protección superior del menor, que es lo que dice la Constitución Política, es porque también, desafortunadamente, a los niños a veces hay que protegerlos de violencias que se ejercen en los entornos familiares. Representante, a mí esto me recordaba de alguna manera como campañas de desinformación o de manipulación que ya hemos visto antes en el país, como por ejemplo fue el caso de las cartillas en su momento durante el gobierno de Juan Manuel Santos y que después fue base también para lo que se decía durante el plebiscito de paz que pues finalmente se perdió. ¿Cómo relaciona usted eso con la discusión que se acaba de dar? Esta narrativa es exactamente la misma. Lo que pasó con las cartillas, con el plebiscito y lo que está pasando ahora con el proyecto de ley de inconvertibles es exactamente lo mismo. De hecho, lo que están tratando de incorporar en la narrativa es esta cosa que llaman la ideología de género y que esto es la imposición de la ideología de género y el rayo homosexualizador. O en este caso, ya vamos en el rayo transexualizador para generar todavía más pánico. ¿Qué pasa? Cada que hay una disposición que no les gusta a estos grupos antiderechos, esa es la carta que sacan.
esa es una carta que ya sabemos que sale, que ya salió antes y que seguramente seguirán sacando. Por eso es muy importante que la gente entienda que es una carta que sacan. Y es una carta que sacan para desinformar y para tratar de desviar la atención de otras cosas. En este caso, una disposición que es en contra de la discriminación, tratan de volverla pues lo que no es. Entonces, esto para tener en cuenta porque estos grupos antiderechos se están fortaleciendo, no solamente en Colombia, sino también en el mundo. Hay que conocerlos, hay que saber cómo están organizados, cuáles son las narrativas que están incorporando para también eventualmente poder responder de la mejor manera y saber entonces, ya me sacaron esta carta, significa que pues tienen miedo de algo que yo pueda hacer, que es una disposición en contra de la discriminación. ¿Y por qué se le tiene miedo a una disposición en contra de la discriminación? Sí, pero hablemos corto sobre el tema de ideología de género, que es una discusión que yo he venido también tratando de seguir porque, de nuevo, me parece que hay blancos o negros que son muy fáciles de detectar, o sea, pues lamentablemente dentro de la opinión pública no tanto, pero uno ve mentiras abiertas que están diciendo. A mí lo que me parece difícil de trabajar este tema es cómo uno también le habla a una parte de la población para quienes eso sí genera algún tipo de temor, o sea, como, pero es que a mí sí me preocupa que a mis hijos los eduquen de cierta forma con la que yo no estoy de acuerdo, o sea, siento que dentro de la causa se necesita, y yo me sumo en muchas maneras de ver que eso lo tenemos que trabajar, para que personas que finalmente van a salir también a apoyar esa mirada conservadora o desinformada entiendan de qué estamos hablando. No sé si eso a usted le resuena o le genera una reflexión. Es como, sí, hay mucha desinformación alrededor del rayo homosexualizador, pero la ideología de género, en mi opinión, me gustaría que usted reaccionara a eso, incluye también elementos donde familias, padres, madres se sienten como, un minuto, yo sí quisiera saber, sí quiero entender mejor cómo están educando a mis hijos. O sea, creo que hay un argumento que es muy efectivo para quienes se oponen a estas iniciativas. Y es que nadie está queriendo que los padres salgan de la educación de los hijos, ¿no? Ojalá se metieran más, Sí, ¿sí? Ojalá se metieran más. Lo que pasa es que necesitamos que la educación de los hijos sea informada, sea con evidencias, sea con claridad, ¿sí? A ver, en estos movimientos que están tratando de echar para atrás cosas, porque hay que decirlo, no solamente es parar, sino también tratar de echar para atrás, en algunos estados de Estados Unidos muy conservadores, ya tienen, por ejemplo, proyectos de ley para que la única educación sexual que se imparta en los colegios diga expresamente que solo existen hombre y las mujer, personas sí, sí, heterosexuales claro. y que esa es la única posibilidad. Bueno, si decimos eso, entonces, pues, ¿qué pasa cuando, pues, la realidad irrumpa ante la fantasía? Entonces, sí, yo no digo que hay que enseñarle todo a los niños desde bebés de ninguna manera. Sí creo que hay cosas que se van enseñando a medida que la edad lo va permitiendo, pero tampoco se puede tratar de, pues, de sí, de decir que las personas LGBTI no existen, porque es que además Sí, sí, sí. también pues van saliendo del closet en los colegios. Y entonces, ¿qué hacemos con el adolescente gay del colegio? ¿Le decimos que no exista? No, no le podemos decir que no exista. Lo ideal es decir, vea cómo hacemos para convivir en medio de la diferencia. Y Sí, ni a claro. mí se me va a pegar la heterosexualidad, ni al otro se le va a pegar la homosexualidad, sino que tratemos de convivir en medio de la diferencia. Y yo creo que de eso se trata el Sí, cómo ejercicio. navegamos la discriminación, o sea, finalmente es el reto, ¿no? Un par de puntos cortos para cerrar esto. A mí me sorprendió mucho ver testimonios de gente que ha pasado por ECOSIEC, francamente alarmante, pero no tenía evidentemente idea de que eso estaba sucediendo. En los casos que se ha podido llevar a la justicia, en denuncias, ¿hay habido algún tipo de antecedente que sirva también para decir, ojo, que esto se ha pasado y la justicia lo ha mirado, de lo que ustedes han podido revisar? Hay un par de casos que están en fiscalía porque han sido en IPS que, pues, por ejemplo, han cerrado o en Muy difícil, fundaciones, sí. fundaciones que de hecho incluso han recibido dinero público para hacer esto. Y luego alimentan mal a las personas, les aplican electroshocks, los ponen a ver pornografía gay mientras les aplican electroshocks para generar una
conmoción, digamos, psicológica impresionante. Todas estas mal llamadas terapias de conversión lo que buscan finalmente es anular a la persona y que la persona como que se trate de reconstruir como desde cero, y generan unos daños muy graves a nivel psicológico. Entonces, en esos casos donde han sido lugares que se han encontrado, unos de estos lugares son clandestinos, otros no. Ahí ha podido actuar de alguna manera la Fiscalía. Pero ¿qué pasa? Tenemos vacíos legales y por eso se necesita el proyecto de ley. Entonces a veces la Fiscalía actúa y es como, ay, es que no cumplen el uso del suelo y por eso logran tener algún tipo, digamos, de actuación administrativa, una alcaldía. O a veces entonces encuentran que hay maltratos o lesiones personales, pero no se tiene en cuenta que esos maltratos o esas torturas tuvieron que ver con un prejuicio que hay sobre la orientación sexual de las personas que están allí. Y por eso el proyecto de ley plantea unos agravantes penales cuando hay estos casos de violencia física, para que, como se hace como un crimen por prejuicio, entonces también tenga unas penas un poquito más altas. Claro, que también decían en la crítica que es que ya existen esos delitos, pero pues para una práctica, sino que ya existe el delito de tortura, ya existe el delito de lesiones personales, pero para una conjunción de cosas que son algo específico probablemente le serviría a las autoridades, no sé, pues yo no soy criminalista. Bueno, si ustedes van a volver con el proyecto el 20 de julio, ¿qué cree que habría que cambiar dentro de la estrategia para impulsarlo o de las lecciones aprendidas, que supongo que es algo que hablan con el equipo? Probablemente todavía está un poco temprano para hacer esos balances, pero para dejarnos algo, eso como diría, bueno, nos toca de pronto apretar por acá. Yo quisiera, en la medida de lo posible, erradicar un texto más corto, más conciso, más claro, que ojalá que fuera de una página, idealmente, para tratar de evitar de la mejor forma las malas interpretaciones. Sí, creo que no hay que dejar cabos sueltos, creo que ya sabemos también cuáles fueron algunas de las expresiones o palabras que pudieron haber generado como estas malas interpretaciones, y es como, esto lo entendieron de esta manera, de verdad, no, eso no era por ahí, pero listo, lo aclaramos, no pasa nada. Entonces, creo que pues sí hay un camino por recorrer, por reformular, pero definitivamente hay que seguir adelante porque es que los testimonios de las personas, la mayoría de las personas han conocido los testimonios porque han estado en los medios de comunicación o en las audiencias públicas, pero antes de hacer esos testimonios públicos, a mí me lo cuentan en privado. Sí. Y cada vez que a mí me cuentan estas historias, pues yo lloro por dentro, por fuera. Digo, ¿cómo es posible? Y es en realidad esos testimonios lo que nos dicen es esto hay que sacarlo adelante. Sí, cuando sabemos que sobrevivientes de estas ECOSIEG lloraron cuando se hundió el proyecto de ley, porque fueron capaces de hablar de algo de lo que no se habían atrevido a hablar, porque es muy doloroso para su vida, que a veces involucra hablar de la familia y nadie quiere hablar mal de su familia o decir esto fue una cosa que tuvimos que vivir en familia. Entonces, haber logrado poner la cara, haber logrado hablar de estos temas públicamente, sabemos que fue un paso doloroso para mucha gente, pero que dicen, con tal de que esto no siga pasando en Colombia, yo cuento esto en el Congreso, con tal de que esto no siga pasando en Colombia, sí, a mí que me hagan la entrevista. Y yo pienso en eso todo el tiempo, digo, es que de verdad, ¿cuántos? No sé si van a ser cientos o miles de chicos y chicas que van a estar pasando por esto mientras se aprueba este proyecto de ley, y eso no es justo. Bueno, representante, hablemos ahora de triunfos, porque esta fue algo que se quedó corto, pero que de todas maneras apenas empieza. Y está por otro lado, pues, cosas que usted ha sacado adelante, y a mí una que me parece maravillosa que haya sucedido es que sacaron adelante un proyecto de ley que ya está sancionado, que es Chao Marcas de Gobierno. Y me parece indignante cada vez que estoy aquí en Bogotá o en otra ciudad y veo que los colores del alcalde de turno se parecen a su partido, que ya cambiaron sus chaquetas, que tiene ahora un eslogan nuevo, que tienen la cara de ellos ahí en vallas y en pasacalles y en tarjetas, en morrales, en cachuchas. Entonces, cuéntenos
¿Qué fue lo que lograron aprobar y cómo va eso? Bueno, esta es mi primera ley, Sí, que ya es ley. Esto lo empezamos a trabajar, de hecho, desde que yo era concejal. Entonces, desde hace rato venimos pues con equipos incluso de concejales en Bucaramanga y finalmente los dos terminamos en el Congreso y llegamos y dijimos, lo que hay que hacer es volverlo ley y es que no se hagan más esos logos o esos manuales de identidad para el ego de los gobernantes sí. y que no se tenga que cambiar cada 4 años. Y con eso nos ahorramos la bobadita de 2 billones de pesos al año. Y usted se inspiró en esto, ¿por qué? Porque localmente en el departamento es práctica habitual, pues no estoy descubriendo nada, pero simplemente cuál fue como el origen de esa indignación. Sí, sí, precisamente porque tuvimos primero entonces cuál es el eslogan. Cuando yo era concejal, el alcalde del momento tenía su eslogan de Pereira, capital del eje. Eso pues digamos que reforzaba el orgullo local, pero para cuestiones de integración regional pues digamos que no funcionaba bien. La gente de Manizales y de Armenia decía, pero ¿a qué horas pues estos se creen los que son la capital del eje? Y luego entonces cuando llegó el siguiente alcalde se inventó un escudo parecido al escudo de la ciudad, pero distinto. Y yo dije, no, esto es el colmo, o sea, de verdad cada nuevo alcalde va a llegar a hacer como lo que se le da la gana, pero además cuánta plata se va ahí. Sí, nueva papelería, nuevos chalecos, nuevos avisos, vallas en todas partes. Entonces, pues empezamos a estudiar como a raíz de la indignación y yo soy historiadora y soy muy pereirana y entonces además me ofendió mucho que como que alteraran el escudo de Pereira para hacer un escudo que no era el escudo de la ciudad, como ¿esto qué es? Sí. Además era muy feo. Y Que eso es un problema adicional. sí, entonces dije, no, esto, y empezamos a trabajarle ya cuando fui representante y bueno, ya es ley, entra en vigencia ya ahora sí el 30 de junio, es decir, desde julio ya podemos empezar a hacer las reclamaciones de vea, ustedes sí lo están usando, De los que ustedes acaban de no. empezar, o sea, si el alcalde Carlos Fernando Galán acá le da por sacar otra diseño, que igual alcanzaron ya a hacer mucha cosa, ¿no? Había un periodo de transición y entonces pues en la ley había que poner un periodo de transición. El periodo de Sí, transición, digamos que no podían hacer mucho, pero algo alcanzaron a hacer. Y por ejemplo a nivel del gobierno nacional. Sabemos que ellos ya tienen su manual de identidad, o sea, saben que existe la ley, nosotros hemos hecho pues reuniones de trabajo sí. para que lo empiecen a aplicar y demás, pero cuántos chalecos y cuántas cosas ya no tienen con el eslogan. O sea, el manual de identidad de los gobiernos, de las administraciones se tiene que mantener. El manual de identidad de las Sí, administraciones se tiene la que marca. mantener, entonces se va a llamar Gobierno de Colombia. Sí. Y el próximo gobernante que llegue va a tener que conservar el No le manual. puede poner mi Gobierno. gobierno histórico de Colombia. No, ni el gobierno que si Quiero era ver de que verdad eso el pase. cambio y no, Pero nada. bueno, la ley ya es una gran esperanza de que, porque pues le decía antes de empezar a grabar que de las épocas que yo trabajaba con periodismo local, también esas estrategias de marketing se han vuelto una forma indirecta de comprar contenidos. Es la manera como entonces nosotros monitoreábamos la pauta publicitaria directamente, pero cuando pedíamos contratos alrededor de eso, sí, organización de eventos, cachuchas, chaquetas, pues nos damos cuenta que ahí también había una nómina de periodistas. Y Y eso, muchas veces también era para pagarles a los publicistas de campaña. claro, Entonces, para pagar ay, cuentas. yo no le pago siendo el publicista de la campaña, pero porque le voy a dar este contrato. Entonces ya sabían que era como un contrato fijo. No, eso hay muchas malas utilizaciones en el debate. Tuvimos toda clase de ejemplos a nivel Eso sí no municipal. faltaron, estoy seguro. Por ejemplo, ponían la foto del alcalde y el nombre del alcalde en las ambulancias en algún municipio. Claro, llegaba el nuevo alcalde y entonces pinte la ambulancia, quítele todo y póngale la foto del nuevo alcalde y el nombre del nuevo alcalde a la ambulancia. Y uno dice, pero los recursos de la salud, por favor, No, no. pues para no ir lejos, los carrotanques de La Guajira tienen marquitas de agua de nuestro señor presidente de Olmedo López. El periodo de transición, pero después del 30 de junio ya no van a poder No, hacer pero me eso. parece buenísimo. Igual hay que pelearlo, ¿no? Pues que simplemente, pues porque eso no, eso ya desborda su trabajo. Usted trajo la ley hasta acá. Hablemos un par de temas más del Congreso antes de meternos un poquito en política
y en el color de su partido. Usted protagonizó también dentro de las ponencias del acuerdo de la implementación, de la sanción, de la incorporación a nuestro ordenamiento nacional, el acuerdo de Escazú. ¿En qué está eso? Porque en un momento generó una discusión y muchísima presión al gobierno de Iván Duque porque no se estaba sacando adelante. Bueno, lo sacamos adelante en el Congreso, Sí. entonces ya está ratificado en el Congreso y está en revisión por parte de la Corte Constitucional. La Corte tiene que revisar todos los tratados internacionales. Claro, Está la revisión revisando previa, sí. entonces está tomando su tiempo. Tuvimos una audiencia pública donde, pues, digamos que los magistrados pudieron también hacer las preguntas del caso. Hay preguntas relacionadas con qué es lo que hay que reforzar en la participación ciudadana en estos casos y cómo eso no va a entrar en pugna, por ejemplo, con gente que ya tenía unos derechos adquiridos, en fin, dudas, muchas razonables, muchas de esas dudas pasaron antes también por el Congreso, donde también hicimos audiencias públicas para esto. Esperamos que esto salga, yo tengo calculado que esto puede salir como entre septiembre y octubre, ojalá ratificado. Bueno, y usted precisamente antes de venir acá y recibió un reconocimiento de la OMS porque ha estado detrás de la regulación y pues promoviendo mayores exigencias para los vapeadores, en particular en temas de impuestos y demás regulación. Entonces, cuéntenos qué es lo que ha trabajado usted en este frente. Bueno, este es un tema que me encanta porque tiene que ver con salud pública, Sí. que también es salvar vidas. Y mira cómo prohibir las terapias de conversión es salvar vidas. Pues estuve muy en la causa también de prohibir las corridas de toro, que también es un cambio cultural como relacionado con la vida. Y también esto que tiene que ver con la regulación de los vapeadores y el impuesto a los cigarrillos, es salvar vidas, porque resulta que cuando uno sube los impuestos está demostrado que disminuye el consumo automáticamente. Entonces es una manera facilísima, clave de reducir el consumo. Eso le ahorraría al sistema de salud, lo que estamos proponiendo de aumento en los impuestos le ahorraría al sistema de salud en gastos relacionados con la salud de los pulmones y demás, 6.5 billones de pesos. Sería 1 billón de recaudo, que con reforma a la salud o sin reforma a la salud se necesita la plata para la salud. Sí. Y además, pues tiene todos estos efectos positivos en cuanto a la salud pública, que es lo más importante. Entonces tengo ese proyecto de ley para subirle los impuestos. Casi lo logramos en el marco de la reforma tributaria. Finalmente, en una noche, no sé, dicen que las llamadas de la tabacalera, uno no sabe cómo verificar eso. De las noches largas que uno no sabe qué pasa ahí. Eso, sí, que, cambiamos de opinión, hijo de madre, ¿qué fue lo que pasó acá? Entonces ahí nos lo sacamos, por eso hicimos el proyecto de ley. Pero además este año acabamos de aprobar un proyecto de ley que no es mío, pero que impulsé mucho durante el paso por la Cámara, para la regulación de los vapeadores, que no tenían ningún tipo de regulación en el país. O sea, se le podía vender un vapeador a un niño de 10 años. Y los vapeadores están inundadas la ciudad de ventas de vapeadores. Están inundadas, pero porque no había ningún tipo de regulación. Claro. No pagan ningún tipo de impuestos, pero además no tienen que tener un etiquetado claro, la gente no sabe qué es lo que está consumiendo. Hay 30 países en el mundo donde los han prohibido. Yo digo, no, prohibir no, digamos, ese no es como mi estilo. No es de prohibir, pero sí de regular y que la gente sepa cuáles son los que tienen nicotina o cuáles son las sustancias que se están consumiendo finalmente y que sí haya unos topes con lo de la mayoría de edad, que me parece que es lo justo. Es que además me parece muy impresionante como hablando de estas narrativas en la discusión pública, cómo lograron como naturalizar la idea de los vapeadores, ¿no? Entonces decían que es que era una forma de dejar de fumar. Yo me acuerdo cuando esto empezó hace unos 2017, 2018, que yo estaba trabajando como más en temas de políticas públicas y finalmente pues se expandió muchísimo y hasta ahora es que está empezando a aparecer regulación, que debería seguir un poco el camino pues del trago o del tabaco y esta ley apenas va a empezar a andar entonces. Ya empezó, sí. ya está sancionada también, la de vapeadores regulados. Sí, es que le dicen a la gente, es que esto es para que esos viejos que han fumado mucho sustituyan porque esto de pronto es menos dañino. Un momentico, pero ¿por qué entonces la publicidad es con sabores que parecen de chicles y porque es con colores
como para niños. Cuando tiene nicotina, tiene el mismo sistema de combustión. Sí, Y todo el marketing está dirigido a los jóvenes, porque claro, durante muchos años, en el siglo pasado, fumar era como sexy, era atractivo y había como una asociación como de la mujer que fumaba con una mujer como atractiva y demás. Los actores, sí. Cosas que eran muy desde el marketing. Eso se acabó con la regulación a los cigarrillos, porque ya entonces fumar da cáncer, había mucha más información y entonces resulta que fumar cigarrillo tradicional dejó de ser considerado sexy. Entonces se inventaron estos nuevos productos, pero con la misma estrategia que les funcionó en el siglo pasado con los cigarrillos, y es tratar de venderlos como algo atractivo, algo sexy, algo que está en Estéreo Picnic o que está afuera de las universidades, o que hay unos que tienen formas de Bob Esponja o de Bart Simpson, que en realidad pues son formas de juguetes que uno dice, pero ¿por qué los hacen como un juguete? ¿Y por qué los hacen con saborcito de naranja y de fresita si no están dirigidos para gente muy joven? Sí, y hubo un par de debates hace unos meses sobre los primeros estudios, que yo también sentía que también había una estrategia atrás de, pues, de la industria, de no, pero es que esto en realidad los estudios realmente no son concluyentes, no soy experto de ninguna manera en eso, pero sí veía uno, pues puede que haya críticas, pero en realidad ya empieza a haber evidencia que esto sí es malo, o sea, Sí, es nocivo para la salud. sí, claro, O sea, es nocivo para la salud. Son productos nuevos y entonces no se tienen estudios claro, longitudinales se están claro, empezando a tener, sí, sí, afortunadamente. sí, Y ya con lo que se tiene es como suficiente para decir, sí, claro que sí, es nocivo para la hay que salud regular. y por eso necesita regulaciones y por eso necesita impuestos estilo los impuestos saludables. Bueno, cerremos con algo sobre los verdes, que yo venía tratando de hacer el recuento cuando preparaba la entrevista. Decía, los verdes sí están en la coalición del gobierno, no están, se fueron. ¿Qué fue lo que último que pasó? Porque como pasan tantas cosas ahí. Pero pues yo sé que esto es un debate grande que viene por varios frentes, pero para que la gente también la ubique a usted. Usted hace muchos años trabajó en la alcaldía de Antanas Mocus. Estuvo impulsando la consulta anticorrupción de 2018 que lideraron Claudia López y Angélica Lozano. Y también pues, respaldó la idea de declararse independencia frente al gobierno Petro. Obviamente no es lo que piensan ni cómo han estado otros integrantes del partido. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo siente usted esas discusiones internas del partido? ¿Cómo está usted para ahí? Pues yo estoy en el verde independiente, Sí, claramente, y con mucha tristeza con lo que ha pasado, porque la verdad es que sí le invertí pues mucho corazón a echarle agüita al girasol. sí, Pero hoy siento que no hay partido, no hemos tenido siquiera la posibilidad de tener reuniones como partidos para hablar de lo que está pasando, porque uno tiene que poder tener reuniones y conversaciones incómodas también, sí. y si ni siquiera se abre el espacio para tener esa conversación, pues significa que el espacio no existe. O sea, ahí está pendiente, tendría que ver que una convención nacional, tendrían que convocar al directorio, o sea, Todo y eso, eso no está cualquiera de pasando. esos, no está pasando absolutamente nada. Es realmente trágico y mira con lo que nos pasó con el proyecto de ley de nada que curar. En Cámara, cuando terminamos de votar, en el chat de bancada me escribieron, Carolina unió al verde. Todos los verdes estuvimos apoyando. Pero es que ni siquiera era algo de discusión Sí. ni nada, o sea, pero está clarísimo, esto es un asunto casi que de partido. Y luego, cuando el proyecto pasa a Senado, el senador Blanco, que es el presidente de la Comisión Primera de Senado, decide que debe haber un ponente por partido. Y el ponente del Partido Verde fue JP. Y JP firmó la ponencia de archivo que también firmó María Fernanda Cabal. ¿Y por qué quedó JP elegido como... JP pidió la ponencia. Y ahí no se podía, porque usted ya sabía que si eso si iba para allá, pues eso iba a pasar. ¿O No, pues no? no, digamos, JP decía, yo estoy escuchando, vamos a ver qué pasa, y finalmente pues firmó la ponencia de archivo. Entonces, pues cuando en el verde, digamos, antes se tenía una conversación donde había unos un poco más a la izquierda y otros un poco más al centro, pero hoy
la verdad es que también hay un sector que es bastante más también a la derecha. Sí. En donde pueden pasar cosas como esas, que el proyecto de ley, que es casi que causa del partido, que todo el mundo en el partido está apoyando, termina con un ponente verde que dice que hay que archivarlo. Eso es increíble. Así está el partido. Bueno, es que J.P. Hernández nos tocaría hacer como un capítulo aparte. ¿Usted conocía a J.P. Hernández antes de que él llegara al Congreso, de otros vínculos del Verde, de otras conexiones? ¿O no, nunca. salió? No, yo me enteré que existía JP como 15 días antes de elecciones porque empecé a ver afiches de él en Pereira. Claro. Y dije, ¿y este candidato quién será? Y me dijeron, no, es un candidato que parece que va a quedar, es joven, es bueno. Y bueno, pues digamos que ya lo conocimos. Carolina, para cerrar, cuéntenos algo, y para la gente que nos ve, que sigue la política en la zona cafetera, en Risaralda, en Pereira, o de pronto usted quiera mandar un mensaje ahí a ese debate local, ¿cómo ve el clima político en Risaralda? Usted en alguna de las entrevistas decía que hacer política local allá y como mujer era muy difícil, y pues por supuesto imagino que así debe ser. Tenemos al alcalde Mauricio Salazar, que volvió finalmente a intentarlo y ganó con una coalición, y Juan Diego Patiño de gobernador. ¿Qué balance nos podría hacer como para los que estamos lejos de la discusión política? ¿Cómo ve usted en este momento el departamento? Bueno, en cuanto a alcaldía de Pereira, ahí hubo un cambio, digamos, de gobierno, ¿sí? Como de grupo político. Sí. Entonces, pues la gente le ha dado como el chance a Mauricio Salazar, es un gobernante que la gente está queriendo mucho y que hace como muy bien las cosas en las redes sociales. Entonces ahí digamos que la gente nota que hubo como una renovación respecto a lo que venía antes. El gobernador es Juan Diego Patiño, que es hijo de, digamos, un gamonal de toda la vida, que es el congresista Diego Patiño, del Partido Liberal. Entonces la gente sabe un poco más ahí como que esperar y que no. Mi balance respecto a la política regional en este momento es qué bueno sería tener algo de oposición. Yo creo que eso está faltando. De pronto, en el pasado, y por supuesto, hacer control político no es algo que se haga mucho en las ciudades más pequeñas, pero de pronto sí había más ejercicios de control político serio, y creo que más allá de si los gobernantes empiezan a hacer una tarea muy bien hecha o se empiezan a equivocar mucho, siempre se necesita tener la tarea del control político. Y yo creo que eso está faltando tanto en el Consejo de Pereira como en la Asamblea. Con mucho unanimismo, están todos muy subidos en el bus. Sí. Claro. Bueno, usted decía, entre otras, que el alcalde Mauricio Salazar lo estaba haciendo muy bien en redes sociales, y antes de que nos sentáramos, pues usted me estaba comentando pues lo difícil que es navegar esas discusiones. Entonces me quedé con eso y me parece chévere como para redondear. Aquí hablamos mucho tema de redes sociales, de periodismo, es algo que le damos bastantes vueltas. ¿Cómo se siente usted en general con el día a día de las redes sociales? Uno ve un plano abierto en el Congreso cuando se aprueba algo, se hunde algo y están todos así. Uno ve que se tira manas de un lado para otro. No es, digamos, su estilo, por supuesto, pero yo digo, uy, no, yo tengo Twitter borrado ahorita el celular, cuando me toca lo tengo acá, pero después del fin de semana me olvido de eso. ¿Cómo le va con esa discusión y en general con el nivel de efervescencia? Yo lo que creo es que ser congresista no es ser un influencer. Si yo soy un influencer, entonces mi guía son los likes. Y tener más likes, y eso genera una monetización, en fin. Y yo creo que ser congresista no es hacer eso. Ser congresista es una tarea absolutamente responsable y tiene que ser responsable. Y tiene que tener dentro de esa responsabilidad, uno también tiene que tener la capacidad de comunicar. Entonces, yo me centro en comunicar lo que tengo que comunicar. No soy adicta a las redes sociales y no me gusta estar diciendo groserías o estar insultando a la gente o generar una pelea personal de los unos contra los otros. Eso no es mi estilo. Pero sobre todo, pues si los likes llegan, que lleguen, pero sobre todo que la tarea en el Congreso sea una tarea responsable. No puede ser que la gente esté diciendo cualquier cosa sobre un proyecto de ley como el de nada que curar solamente porque yo sé que esto me va a generar en redes sociales un boom. Representante, déjele a la gente del canal una recomendación
una idea, un libro, un plan que usted haga cuando no está en este tejemaneje de la política? De un fin de semana, de pronto que puede llegar temprano a su casa un día o por la mañana que tiene un rato. ¿Qué está haciendo? No, pues si estoy de buenas, si estoy de buenas, me gusta mucho tener cerquita algún guadual. Eso en mi tierra, los guaduales me parecen espectaculares y poder como caminar, respirar junto a un guadual me parece que es el mundo soñado. Yo soy una persona muy tranquila, apoyo la ley contra el ruido porque... Uy, esa es otra cosa de la que me encantaría hablar. Quiero hablar un día con el representante David Carvalho de eso, Sí. sobre el ruido. Pues bueno, gracias por pasar un rato por acá para conversar con nosotros y pues estaremos pendientes de esas luchas en las que está. Muchas gracias. Bueno, gente, suscríbanse, compartan, comenten. Recuerden que este proyecto cuenta con el apoyo de Linterna Verde. Nos vemos pronto. Chao.